Ya comenzó Agustín Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. El año es 1945. Un año que quedaría grabado a fuego en la memoria colectiva. El mundo, tal y como se conocía, agonizaba tras casi 6 años de conflicto. La Segunda Guerra Mundial comenzaba a mostrar sus últimos y más terribles estertores. Las ciudades eran fantasmas de hormigón y ceniza. Los campos, testigos mudos de batallas que habían segado millones de vidas. El aire parecía impregnado de cansancio, temor y una extraña esperanza. La maquinaria de guerra empezaba a gripar. Su final sería tan violento como su apogeo. En Europa, el Tercer Reich se desmoronaba. Desde el oeste, las fuerzas estadounidenses avanzaban. Desde el oeste, las fuerzas británicas avanzaban. Desde el oeste, las fuerzas francesas avanzaban. Desde el este, el ejército rojo soviético se cernía. Stalingrado, Kursk, se acercaban al corazón de Alemania. Millones de soldados convergían hacia Berlín. Era el final de una era, el crepúsculo de los dioses oscuros. Al otro lado del globo, en el Océano Pacífico, el Japón resistía. Resistía con una ferocidad que desafiaba la lógica. Había perdido la mayor parte de su flota y conquistas. El espíritu del Bushido empujaba a la resistencia. Cada isla se convertía en una fortaleza mortal. Cada atolón también. La primavera de 1945 trajo consigo el asalto final al corazón de la bestia. Berlín, la fastuosa capital del Reich de Adolf Hitler, se había convertido en una ciudadela sitiada, el último bastión de un régimen en plena descomposición. El 16 de abril, más de 1,5 millones de soldados soviéticos apoyados por miles de tanques y piezas de artillería, lanzaron la ofensiva final. El sonido de los cañones era tan ensordecedor que, según los cronistas, se podía escuchar a kilómetros de distancia. Era el inicio de la batalla de Berlín, una lucha calle por calle, edificio por edificio, en la que la desesperación y la brutalidad alcanzaron cotas inimaginables. En las calles de la capital alemana, la defensa estaba compuesta por una amalgama heterogénea de tropas, veteranos de las Waffen-SS, restos de unidades del ejército regular, miembros de la Volkssturm, una milicia popular formada por ancianos y adolescentes, algunos de apenas 12 años. Luchaban con una determinación suicida, atrincherados en ruinas, sótanos, barricadas improvisadas. Para ellos, la propaganda del régimen había pintado un cuadro apocalíptico de lo que sucedería si el ejército rojo tomaba la ciudad. El avance soviético fue lento y costoso, mientras la batalla rugía en la superficie. En las profundidades de la ciudad, a unos 15 metros bajo tierra, se desarrollaba el último acto del drama nazi. En el Führerbunker, un complejo de hormigón armado, Adolf Hitler vivía una realidad paralela. Con la rendición de Alemania, todas las miradas del mundo se volvieron hacia el Pacífico. Allí, el imperio del Japón continuaba una lucha solitaria y desafiante. A pesar de que su capacidad industrial y militar estaba gravemente mermada, su determinación parecía inquebrantable. A pesar de que su capacidad industrial y militar estaba gravemente mermada, la estrategia estadounidense de saltos de isla los había acercado inexorablemente al archipiélago nipón, pero cada conquista había sido un baño de sangre. Batallas como las de Iwo Jima, Okinawa, libradas en los primeros meses de 1945, demostraron la tenacidad japonesa. Iwo Jima, Okinawa, altas pérdidas. En Okinawa, murieron más de 100.000 soldados japoneses, casi 50.000 estadounidenses, decenas de miles de civiles.
el alto mando estadounidense se enfrentaba a un escenario aterrador: la invasión de las islas principales de Japón, Operación Downfall. Las estimaciones de bajas eran escalofriantes. El gobierno japonés había preparado a su población para una defensa a ultranza, entrenando a mujeres y niños con lanzas de bambú. Mientras se planificaba la invasión, una alternativa secreta y terrible estaba tomando forma. Desde 1942, un equipo de los mejores científicos del mundo, bajo el nombre de Proyecto Manhattan, había estado desarrollando una nueva arma de un poder destructivo sin precedentes: la bomba atómica. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, se probó la bomba nuclear con resultados espectaculares. El 6 de agosto de 1945, el cielo sobre la ciudad de Hiroshima estaba despejado. A las 8:15 de la mañana, el bombardero B-29 Enola Gay sobrevoló la ciudad y liberó su carga. Era una bomba de uranio bautizada como Little Boy. 43 segundos después, a una altitud de 600 metros sobre el centro de la ciudad, el artefacto detonó en un destello de luz más brillante que 1000 soles. En una fracción de segundo, una bola de fuego con una temperatura de millones de grados centígrados calcinó todo en un radio de más de 1 kilómetro. Una onda de choque expansiva, seguida de vientos huracanados, arrasó la ciudad. El resultado fue, sin duda, un infierno en la tierra. Se estima que entre 70.000 y 80.000 personas murieron de forma instantánea. Edificios de madera y papel se incendiaron de inmediato, creando una tormenta de fuego que consumió gran parte de la ciudad. Quienes sobrevivieron al impacto inicial sufrieron quemaduras terribles y heridas graves. En los días y meses siguientes, miles más morirían a causa de las quemaduras, el envenenamiento por radiación, otras lesiones. La ciudad de Hiroshima, un importante centro industrial y militar, quedó reducida a un desierto de escombros y cenizas, un monumento silencioso a un nuevo tipo de guerra. A pesar de la devastación sin precedentes de Hiroshima, el gobierno japonés no respondió de inmediato a la llamada a la rendición. 3 días después, el 9 de agosto, la historia se repitió. Debido a la nubosidad sobre el objetivo principal, la ciudad de Kokura, el bombardero B-29 Boxcar, se desvió hacia su objetivo secundario, Nagasaki. A las 11:02 de la mañana, una bomba de plutonio llamada Fat Man detonó sobre el valle de Urakami. Alrededor de 40.000 personas murieron en el acto. La doble catástrofe nuclear, sumada a la declaración de guerra de la Unión Soviética a Japón ese mismo día, dejó al liderazgo japonés sin opciones viables. El impacto de las 2 bombas atómicas y la invasión soviética de Manchuria fue el golpe de gracia para el Imperio del Japón. El Consejo Supremo de Guerra se reunió en una sesión de emergencia que se prolongó durante horas, con el país al borde del colapso. La facción militarista, liderada por el ministro de Guerra Korechika Anami, seguía oponiéndose a la rendición incondicional, insistiendo en 4 condiciones, entre ellas la preservación de la figura imperial. La facción pacifista, liderada por el primer ministro Kantaro Suzuki, argumentaba que continuar la guerra significaría la aniquilación total de la nación japonesa. El estancamiento era absoluto. El destino de millones de personas pendía de un hilo. En un movimiento sin precedentes, el emperador Hirohito intervino directamente en el debate político. Convocó una conferencia imperial la noche del 9 al 10 de agosto, escuchó a ambas facciones y tomó su decisión sagrada, Oseidan. Con voz solemne, declaró que no podía soportar ver a su pueblo sufrir más, y aceptaba los términos de la Declaración de Potsdam, con la única salvedad de que se preservara la prerrogativa del emperador como soberano. A pesar de la decisión del emperador, un grupo de jóvenes oficiales intentó dar un golpe de estado la noche del 14 de agosto. Su objetivo era encontrar y destruir la grabación del discurso del emperador. Irrumpieron en el Palacio Imperial, pero no lograron encontrar la grabación, que había sido escondida. El intento de golpe fracasó, y varios de los oficiales implicados se suicidaron. Este incidente, conocido como el incidente de Kyushu, fue el último espasmo de resistencia del militarismo japonés. El 15 de agosto de 1945, a mediodía, el pueblo japonés escuchó por primera vez la voz de su emperador. A través de la radio, en un lenguaje arcaico y formal, Hirohito anunció la aceptación de la rendición. Nunca usó la palabra rendición o derrota, sino que habló de aceptar lo inaceptable. Para la mayoría de los japoneses, la noticia fue un shock profundo.
Finalmente, el 2 de septiembre de 1945, a bordo del USS Missouri, los representantes de Japón firmaron el acta de rendición formal. La Segunda Guerra Mundial había terminado oficialmente. El silencio que siguió a la firma de la paz en la bahía de Tokio no fue de alivio inmediato, sino de profundo agotamiento y estupor. El mundo se enfrentaba a las ruinas de una civilización que se había autodestruido. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron de una escala y profundidad sin parangón en la historia. La primera y más terrible fue la pérdida de vidas humanas. Se estima que entre 70 y 85 millones de personas perecieron, la mayoría de ellas civiles. Esta cifra, que representa alrededor del 3% de la población mundial de la época, es un abismo numérico que desafía la comprensión. Ciudades enteras, desde Dresde hasta Tokio, habían sido borradas del mapa. La guerra también fue el escenario del Holocausto, el genocidio sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos a manos del régimen nazi y sus colaboradores. Este crimen contra la humanidad, junto con la persecución y asesinato de millones de otras minorías, prisioneros de guerra y opositores políticos, dejó una herida moral incurable en la conciencia del mundo. Los juicios de Nuremberg, donde los líderes nazis supervivientes fueron juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, establecieron un precedente crucial en el derecho internacional. La idea de que los individuos son responsables de sus actos, incluso cuando actúan bajo órdenes superiores. El mapa geopolítico del mundo fue redibujado por completo. Los viejos imperios coloniales europeos, como el británico y el francés, quedaron fatalmente debilitados y comenzaron un proceso de desintegración que daría lugar a la aparición de decenas de nuevas naciones en Asia y África en las décadas siguientes. De las cenizas de la guerra emergieron dos nuevas superpotencias con ideologías antagónicas: los Estados Unidos y la Unión Soviética. Su rivalidad, alimentada por la desconfianza mutua y la posesión de armas nucleares, dio inicio a un nuevo tipo de conflicto, la Guerra Fría, que dividiría al mundo en dos bloques y mantendría al planeta bajo la amenaza de una aniquilación nuclear durante casi medio siglo. En un intento por evitar que una catástrofe similar volviera a ocurrir, los líderes mundiales crearon nuevas instituciones. Hoy, en el año 2025, han pasado 80 años desde que las armas finalmente callaron. La Segunda Guerra Mundial ya no es un recuerdo vivo, sino un capítulo en los libros de historia. Sin embargo, su eco resuena con una fuerza inusitada en nuestro presente. El orden mundial en el que vivimos, las alianzas que nos definen, las tecnologías que nos rodean e incluso los temores que nos acechan son, en gran medida, un legado directo de aquel conflicto. El recuerdo de la guerra sirve como una advertencia perpetua. Recordar cómo terminó no es solo un ejercicio de historia. Es una reflexión fundamental sobre quiénes somos y qué futuro deseamos construir sobre las cenizas del pasado. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero. En la pantalla aparece el comentario ya comenzó. Agustín Sancho Cubero.